En este video vamos a empezar a ver los conceptos básicos de estadística. Este es un Power que yo envié al grupo de WhatsApp, lo pueden buscar más arriba en el WhatsApp, em, donde vamos a ver eh, una especie como de diccionario o de glosario con los conceptos básicos de la estadística. Primero, tengo que decir que vamos a utilizar el texto número 5, Estadística en la vida de hoy. En este texto hay dos guías de trabajo o de materia que nosotros empezamos a ver. La primera es acerca del lenguaje estadístico básico y las tablas de distribución de frecuencias. Y además, variables tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Ya? Mientras que al final de la materia que vamos a ver, eh, vamos a encontrarnos con las medidas de tendencia central que corresponden al promedio o media, la mediana y la moda. En la primera parte, como dice ahí, vamos a hablar de conceptos hasta los tipos de frecuencias. Para que ustedes puedan ir viendo también esto, bueno, aparte del resumen que yo hice en este PowerPoint, también en el texto aparecen ejemplos para resolver la identificación de los tipos de población, muestra y variables, que son varias, de acuerdo a lo que vayamos viendo, más adelante se va a ir comprobando esto. Y finalmente vamos a construir una tabla de frecuencia que va a ser la que va a aparecer en la prueba número 7 que ya fue enviada. A modo de introducción, hay que decir que estadística o la estadística se denominó así debido a que la administraba el Estado. Ahora, debido a que ya en el planeta se ha convertido esto en un fenómeno de globalización y de mucho avance tecnológico, cuando pensamos en estadística, inmediatamente pensamos también en muchos datos, gráficos, encuestas, etcétera, que es lo que nosotros vemos ya sea en televisión o en redes sociales. Bueno, esta idea no está tan alejada de la realidad, tal como dice ahí. Son solo una parte del trabajo que se hace cuando empezamos a hacer un trabajo estadístico. Tiene tres etapas: la extracción y recopilación de datos, el muestreo, y en la estadística descriptiva se ordenan y tabulan estos datos, se hacen cálculos y un resumen de ellos, y en la estadística inferencial, eh, con los datos y las probabilidades podemos sacar conclusiones válidas, ¿ya? A modo de ejemplo de esto, cuando estuvimos en los tiempos más fuertes de la pandemia, todos los días se nos entregaba un informe de la situación que estaba pasando. Todo eso bajo datos que correspondían a em, exámenes PCR, cuántas personas se habían testeado, cuántas personas de esos test salían positivas, cuántas negativas. Y se empezaron a recopilar estos datos y a ordenar entre los que sí daban positivo y los que daban negativo. También veíamos, cuando se entregaba este informe diario, veíamos gráficos al respecto, ya que se hacen justamente con los mismos datos recopilados. Y finalmente, los que estaban ahí a la cabeza de todo esto llegaban a tomar algún tipo de decisión o de conclusión debido a los resultados que presentaban estos análisis estadísticos. Para poder empezar a ver esto, tenemos que tener claro algunos conceptos. Primer concepto, la estadística como una ciencia, ¿ya? Comprende métodos y técnicas que emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables sobre la base de este análisis.
Este análisis se realiza sobre una población o universo que corresponde al conjunto de individuos, personas, animales, insectos, bacterias, etcétera, u objetos para los cuales son válidos los resultados de un estudio. La población, tal como lo muestra acá en el dibujo, está compuesto de, en este caso, muchos personitas, le vamos a colocar, de color amarillo, azul, rojo, verde, etcétera. ¿Ya? Muchas veces la población o el universo es demasiado grande, por lo que se debe tomar una muestra. Bueno, me adelanté un poco. Tenemos ejemplos de poblaciones como granos de arena de una playa, números de edificios del centro de Santiago, conservas producidas por una pesquera, niños que asisten a jardines infantiles. Son ejemplos de población o universo, tal como se le llama a esto. Entonces, dijimos que cuando una población es muy grande, no es posible estudiar uno a uno cada elemento. Por lo tanto, hay que tomar una muestra. La muestra es la parte de la población que realmente se estudia y tiene que ser representativa de la población para poder inferir conclusiones válidas acerca de esta. ¿Ya? Tenemos acá en el dibujo la población completa donde teníamos estas personas de distintos colores, ya rojo, amarillo, verde, azul, y se toma una muestra de esta población o universo que es más pequeña, pero si ustedes se dan cuenta también contiene a personas de color rojo, azul, amarillo, verde, etc. Por lo tanto, se dice que es una muestra representativa de la población, pero vamos a ver la diferencia entre la muestra aleatoria y la muestra representativa. La aleatoria, tal como dice ahí, es una muestra simple en que cada individuo que compone es parte de la población, es elegido por casualidad o al azar, como se dice. Y tiene cada individuo o miembro de la población tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. Entonces, en la foto que está aquí a la derecha, muestra una población finita. Vamos a ver más adelante los tipos de población. En este caso es una población finita de un tamaño tanto, ya designado por la letra N. Finita significa que llega a un fin, es decir, podemos contarlos todos, sabemos cuántos son, y a partir de todos esos que contamos y que sabemos que son, obtenemos una selección al azar que se va a convertir en la muestra aleatoria. El otro ejemplo es la muestra representativa, ¿ya? Que es eh, el conjunto de observaciones realizadas sobre una población, pero tal como dice su nombre, representativa, debe tener entonces un poco más de características, como por ejemplo un tamaño suficiente para poder realizar las observaciones y además debe tener ciertas particularidades que es lo que nosotros vamos a medir. A modo de ejemplo, tenemos que en México hicieron un estudio para conocer entre las personas más jóvenes, em, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, acerca de cuál era la red social que más utilizaba. Pero esto no solamente lo hicieron en la capital de México, sino que tuvieron que tomar muestras de otras ciudades de ese país, ¿ya? Mediante el método que usaron fue la encuesta y eh, para poder preguntar cuál era la edad social, o sea, la red social, digo, que más utilizaba. Entonces, ellos decidieron preguntar a un grupo seleccionado de jóvenes de 14 años cuál era su red social favorita. Ellos en la mayoría pueden indicar que les gusta el TikTok.
Pero si uno sube el nivel de edad, ¿ya? Ahora la muestra va a corresponder a individuos de 16 años. Ellos principalmente van a decir que usan el Instagram, ¿ya? Por lo tanto, esto, este tipo de muestra vendría a ser totalmente representativa. Después tenemos la clasificación de las variables. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta gráfica tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que podemos medir mediante números, y dentro de estas variables cuantitativas encontramos a las discretas, que toman valores aislados, que puede ser el cero y los enteros positivos, como por ejemplo el número de hijos, el número de autos de color rojo, ya bien específico ahí, totalmente representativa la muestra, diciendo que son autos de color rojo. También dentro de las cuantitativas tenemos las variables continuas, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor de un intervalo, por ejemplo, el peso, la estatura, la edad, etc. Después tenemos acá abajo en verde las variables cualitativas, que son aquellas que eh, se miden de acuerdo a categorías. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales, que se refiere a datos que se clasifican en categorías sin que exista un orden particular entre ellas. Por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos, la nacionalidad, etc. Y tenemos las cualitativas ordinales, bien digo, donde hay un orden natural entre las categorías de los datos. Por ejemplo, un nivel de preferencia de eh, bebida que toma o de alimento que le gusta, etc. Grado de dolor, grado de desnutrición, días de la semana, etc. Luego, como otro concepto, la distribución de frecuencias o la tabla de distribución de frecuencias. Si bien aquí tenemos un ejemplo, aquí en una tabla, no nos dice en el fondo bien lo que está midiendo, pero sí es un ejemplo de cómo es una tabla de frecuencia bastante pequeña, tiene 8 datos, y esto se va calculando, que es algo que vamos a aprender en un próximo video. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencias, como dice ahí, muestra la distribución que tienen los datos mediante la frecuencia en que ellos van apareciendo. Se utiliza principalmente para variables cuantitativas, ya que podemos medirlas en cuanto a números y manejarlas con operaciones matemáticas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos. Si ustedes se dan cuenta, están ordenados aquí en la primera fila, de menor, digo, a menor. Y se representan numéricamente las características de la distribución o del conjunto de datos o de la muestra, ¿ya? Que vendría a ser todos estos números que tenemos acá. Ahora tenemos distintas distribuciones, eh, o sea, frecuencias, a eso me refiero. Ahí en la misma tabla se ve los tipos de frecuencias que hay. Están las absolutas, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. La frecuencia absoluta es una medida que nos da la información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos, ¿ya? En el fondo es cuántas veces se repite el suceso cuando estamos haciendo el análisis. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas. Y las frecuencias relativas es un cociente o la división entre la frecuencia absoluta de algún valor de la población o muestra y el total de valores que componen la muestra o población. ¿Ya? Cuando uno va haciendo el ejercicio, va a ir a darse cuenta de que al final nos tiene que dar un valor igual a 1.
Si se escapa al 1, puede ser un 0,98, 0,99 como tolerancia, hasta como por lo que vamos a estudiar nosotros, un 0,95 ya yo lo voy a poner bueno, pero el ideal es que nos dé 1. Si nos da 1, significa que nuestro ejercicio va a estar bueno. Y tendríamos entonces el primer video de estadística referente a los conceptos. Espero que les sirva, les va a ayudar para poder contestar la pregunta número 1 de la prueba número 7. Que les vaya bien.